Hola, mi nombre es Luis Fernando Manrique, soy psicólogo, actualmente me encuentro desarrollando la especialización en neuropsicología de la educación en la Universidad Iberoamericana. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la etapa postnatal como parte del proceso de formación de la materia de neurodesarrollo y educación, en el que abordaremos, como ya lo mencioné, la etapa postnatal, considerando esta una etapa de gran relevancia en lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y neurobiológico del infante hasta la muerte. Bueno, detengámonos un momento en este concepto, en esta primera aproximación, porque consideramos en este caso que la etapa postnatal empieza desde el nacimiento hasta la muerte. Hay algunos autores que consideran que no deberíamos abarcar la etapa de la vejez, considerando que no se dan procesos de neuroplasticidad, pero algunos autores consideran que estos procesos sí son relevantes y que sí se pueden dar en la vejez. Por tal manera, desde este aspecto, en el siguiente video abordaremos la etapa postnatal del nacimiento hasta la vejez. Hay que entender pues que esta etapa inicialmente termina después de la etapa intrauterina, que era el feto propiamente dicho, la etapa del embarazo como tal. Y vamos a dar paso en este caso a un recién nacido. Ya vemos a recién nacido, a un bebé que parte del día cero, desde el momento del nacimiento hasta los 28 días de vida. Algo interesante y es que esta etapa en este momento el bebé es indefenso y es frágil. Tiene la misma cantidad de neuronas que un adulto, tiene 100.000 neuronas, pero en este caso no todas se encuentran conectadas. Muchas de ellas eh, se encuentran conectadas para actividades relativamente básicas, como son el llanto, la regulación de la respiración y la alimentación. Las otras se encuentran en procesos de mielinización. En este caso es un proceso en el cual se recubren los axones de las neuronas para facilitar la conductividad del impulso eléctrico. Pero, ¿qué quiere decir procesos de mielinización? ¿Cómo lo podemos entender en términos de neurodesarrollo? Este proceso, como tal, permite que muchas de las funciones ejecutivas y funciones cognitivas básicas y superiores se puedan desarrollar. En términos prácticos y en términos conceptuales, se correlaciona la mielinización con el desarrollo del cerebro. Entendemos que este proceso va avanzando a lo largo de la vida y permite reconocer cuándo estructuras frontales o prefrontales se encuentran desarrolladas y también permite correlacionar comportamientos con ciertas etapas del desarrollo. Este proceso permite reconocer que la masa cerebral en la etapa postnatal prácticamente se cuadruplica entre el nacimiento y la edad adulta. La expansión postnatal del cerebro no depende del aumento del número de neuronas. Hay que tener en cuenta que esto difiere en la etapa embrionaria. ¿Por qué? Porque en una etapa inicialmente encontramos un número considerable de neuronas, pero a la medida que va avanzando, eh, muchas de estas neuronas sufren una muerte y permite consolidar estructuras mucho más sólidas. Esto también se relaciona con lo que tiene que ver con la arbolización de las dendritas. Como vemos, cuando un recién nacido apenas acaba de ver el mundo, las conexiones entre las neuronas son pocas. A medida que va avanzando en los diferentes meses, vemos cómo estas arbolizaciones y conexiones entre las neuronas van aumentando, permitiendo que se vayan formando estructuras mucho más complejas y también funciones que permiten la adaptabilidad del menor en el nuevo ambiente. Este nuevo ambiente que resulta desconocido para él. Hay funciones que se van desarrollando para que éste se permita adaptar muchísimo mejor, que permita cumplir sus diferentes actividades a lo largo de su vida y que pueda desarrollar determinadas destrezas. Hay muy pocas prolongaciones dendríticas en la corteza de recién nacido como lo vimos. La arbolización aumenta hasta los 2 años y luego sufre modificaciones según la región cortical. Esto es lo que nos dice Connell en 1967. A lo que habíamos mencionado anteriormente,
El recién nacido nace con muchas neuronas, más de la que debería, pero a medida que va avanzando, muchas de estas neuronas mueren para dar paso a unas neuronas mucho más especializadas, unas neuronas que van a cumplir determinadas funciones y que permiten pues que el cerebro se pueda desarrollar y crear todas estas arbolizaciones o conexiones entre las neuronas. Luego del nacimiento, como se mencionó, la masa del cerebro crece debido a los cambios que se producen en las conexiones. Aumentan el número de las neuronas y las arbolizaciones de las dendritas, incrementa el número de conexiones sinápticas en la corteza y se empiezan a mielinizar los axones. Algo relevante que nosotros tenemos que mencionar en este proceso es cómo se van dando cambios conformacionales en la estructura cerebral desde el día 25 hasta los 9 meses. En primer lugar, vemos diferentes regiones del sistema nervioso central durante la gestación. El prosencéfalo, que lo vemos en gris claro, es la porción anterior del tubo neural que experimenta el mayor desarrollo embrionario. Aquí vemos a qué nos referimos con la porción anterior del tubo neural que experimenta pues esos cambios en el desarrollo en la fase embrionaria. A los 25 días ya se observa un círculo que es la vesícula óptica que dará origen a la retina, que por lo tanto debe entenderse como parte del sistema nervioso central. A los 6 meses comienza a insinuarse la ínsula, que se distingue claramente a los 8 meses y comienza a cubrirse en el desarrollo y pliegue de los lóbulos a los 9 meses. Los surcos y circunvalaciones comienzan a aparecer a los 8 meses. El mesencéfalo y el rombencéfalo en gris oscuro muestran un crecimiento menor. La región caudal del tubo neural en blanco origina la médula espinal. Y vemos en este caso cómo todas estas estructuras van conformando un cerebro con diferentes circunvalaciones y diferentes estructuras definidas que permiten que muchas de las funciones se puedan desarrollar. De manera general, vamos a dar una introducción de esos lóbulos, cómo se encuentran conformados y una de las funciones que puede cumplir esto principalmente. En primer lugar, encontramos el lóbulo parietal. Este se encarga de funciones sensitivas como el tacto, el dolor, las vibraciones. Encontramos el occipital, que se encarga de procesar información visual y muchas más otras informaciones. Nosotros mencionamos en este caso diferentes lóbulos con funciones específicas, pero hay que entender que el cerebro se encuentra interconectado. No hablamos de partes específicas que cumplen determinadas funciones, sino que ésta se encuentra interrelacionado y permite que el cerebro funcione como un órgano complejo y un órgano de vital importancia en el diferente desarrollo de las habilidades motoras, sensitivas, cognitivas y de aprendizaje. En el lóbulo frontal encontramos principalmente son las funciones motoras y funciones cognitivas, funciones ejecutivas superiores y demás funciones que permiten el procesamiento de la información. Y el lóbulo temporal, en este caso, el lóbulo temporal, que se encuentra más o menos a la altura del oído, encontramos funciones auditivas, funciones gustativas y olfativas, e incluso se encuentra también relacionados con funciones de la memoria. Importante en este aspecto, pues que existen factores que pueden influir en el desarrollo y estos factores hay que controlarlos de manera adecuada para que no puedan transformarse en signos y síntomas de trastornos que puedan aparecer en la infancia. Si nosotros abordamos el DSM-5 en su última versión, vemos trastornos del neurodesarrollo y muchos de estos factores pueden influir en la aparición de algunos de estos trastornos en la infancia o en la adolescencia. Entonces vemos que la dinámica familiar, las relaciones entre los padres, las relaciones entre los hermanos, el consumo de alcohol en la familia, la presencia de algunas alteraciones congénitas y demás dinámicas permiten que se puedan presentar alteraciones en el desarrollo, incluso atrancamiento de este a lo largo del tiempo. La educación, la forma en cómo se educan a los niños, el acceso a una educación de calidad, el que se le permita la estimulación también es un aspecto relevante para que el cerebro se desarrolle de manera adecuada.
a esto también hablamos en la capacidad de poder disminuir el consumo de la presencia en el consumo de sustancias, el poder aislar a los niños de estas situaciones o en sus defectos educarlos para que no puedan caer en este tipo de prácticas que también puede ser muy dañinas para el desarrollo del menor. El nivel socioeconómico y la alimentación juega un papel relevante. Recordemos que el cerebro es uno de los órganos que más consume energía debido a las diferentes conexiones y la actividad que se presenta en este. Por lo tanto, la alimentación va a ser un papel importante para que este se pueda desarrollar de manera adecuada y permita pues que las diferentes conexiones se puedan dar de manera eficiente y con ello el desarrollo de funciones ejecutivas. Y esto va directamente relacionado con el nivel socioeconómico, que también puede influir en la aparición de factores que pueden beneficiar o desfavorecer el desarrollo del menor. Espero que este video haya sido de su agrado. Recordemos que también podemos ahondar en esta temática con los diferentes materiales que se encuentran en la plataforma y permitir entender el desarrollo como un aspecto global y no aislado, y que este desarrollo empieza desde el nacimiento hasta la muerte, pues el cerebro de hoy no es el mismo cerebro que el de mañana. Él se encuentra en constante cambio y permite que el ser humano se pueda desarrollar en sus potencialidades. Sabemos que los animales desde que nacen incluso pueden caminar, que su cerebro se encuentra muy desarrollado, mientras que el del ser humano no, pero este tiene una capacidad ilimitada y permite aprender a lo largo de la vida, y que este aprendizaje pueda influir de manera significativa en lo que nosotros entendemos como inteligencia, que es la capacidad de resolver problemas, y que en última instancia permite entender que uno de los fines del ser humano y del niño en este caso es poderse adaptarse a las situaciones de manera eficiente. Gracias.